Muy buenas tardes, mi nombre es Angie Carolina Mata, estudiante del doctorado en Humanidades, mención Educación del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. El día de hoy vamos a hablar sobre el falsacionismo de Karl Popper. Karl Raimund Popper es un europeo que nació en Viena el 28 de julio de 1902 y falleció en Londres el 17 de septiembre de 1994. Fue un fuerte influyente, ya que nació de una familia judía que más tarde se convirtió al protestantismo. Eso quiere decir que es una familia que tenía una mirada ortodoxa, una mirada rigurosa contra los deberes, hacia los deberes más bien, y que era una familia que al estar en esa condición judía, habían ciertas normas estrictas para llegar a la salvación, algo que con el protestantismo empieza a avanzar, empieza a cambiar, porque ya no es como tan durísimo el tema de los comportamientos para llegar a la salvación, sino que ya con la aceptación de la venida de Jesús, pues ya está la salvación, y por lo mismo no tienen que estar buscándola. No hay intermediarios como en el judaísmo con el rabino, sino que hay una comunicación directa con Dios, y considero que esos cambios de comportamientos y de cosmovisión pueden contribuir a seguir pensando siempre en una mejoría. Bueno, obtuvo su doctorado de filosofía por la Universidad de su ciudad natal en 1928 y en 1929 inició su cátedra como matemático y materias lógicas en la secundaria. Fue profesor universitario en 1937 hasta 1945 y en 1965 le fue otorgado el título de Sir. Visitó varias universidades, tanto europeas como estadounidenses, mostrando y reconociendo su obra, y esta misma fue traducida en 20 lenguas distintas. Muy bien. Como tal, y el inicio de todo, su filosofía era sobre el racionalismo crítico. Gracias a su mirada deslegitimadora, contribuyó a que la doxa no fuera entendida como ciencia y reconocer que lo que se dice ser un ejercicio científico no necesariamente es una verdad universal. Y eso importa muchísimo, porque a veces se legitima tanto la ciencia al decir que es ciencia que no se refuta, que se legitima y que se empiezan a aceptar cambios solamente por decir que es una ley universal sin tener ningún filtro. Entonces, gracias a su teoría y gracias a sus obras, podemos tener una mirada mucho más crítica frente al discurso científico. Como tal, los conceptos que se utilizan son la contrastación y la falsación, que fueron los métodos racionales que creó Popper para contrastar y corroborar que una ley universal no fuera particular, y si fuese así, sea falseada. Entonces, para crear ciencia se requieren ciertos pasos para llegar a que una hipótesis sea una predicción o no, que después de su metodología aplicada a la realidad pueda demostrar resultados veraces para comprobar la pertinencia de dicha hipótesis. Por lo mismo, cualquier tema, idea o teoría que no es comprobada con la realidad por medio de instrumentos que recogen datos y solo la legitiman por lo que dice, ya no es ciencia, es pseudociencia. Reconozcamos que la pseudociencia es una falsa ciencia, y esta se encuentra cuando no hay datos, cuando no hay una metodología, cuando no se está aplicando ningún instrumento para hacer ciencia, sino que solamente se está hablando por hablar. ¿Qué hace la falsación? Reconocer una hipótesis al pasar por métodos de corroboración por medio de la contrastación pudieran demostrar que las leyes, teorías o hipótesis puedan demostrar su veracidad o no, ya que uno de los principios para hacer ciencia es desde el método de la inducción, que se puede prestar para decir cualquier cosa y pasar como ciencia. Entonces, ¿cómo lo implementaba? Primero, se realiza la caracterización entre lo físico y lo metafísico, la aplicabilidad y la
en la experiencia y las ideas. Resulta que las ideas, las hipótesis y los temas que nosotros hacemos como predicciones son netamente mentales, por lo mismo son metafísicos, más allá de lo físico, porque uno no puede sostener ni tocar una idea. Entonces, ese puente entre esas ideas, entre la metafísica con los hechos reales aplicados en la realidad, esas dos cosas, esos dos complementos, dependiendo cómo se realizan, es la autenticidad de una investigación. Entonces, primero, realizar esa caracterización. Segundo, definir los conceptos, porque si nosotros decimos los conceptos, es importante tener el mismo significado de las palabras para hacernos entender. Tercero, no tener contradicciones lógicas. Cuarto, tener una experiencia posible llamado criterio de demarcación, porque pues si tú no lo puedes aplicar y que realmente pues no se dé, entonces ¿cómo pues se van a obtener los datos? Y resistir contrastaciones opuestas representando nuestro mundo de experiencias. Entonces, no solamente es corroborar con las líneas que van, sino que también hablar sobre un opuesto para hacer una verdadera contrastación y saber que si eso lo aplica en la realidad, entonces sí puede ser una ley universal o no. La falsabilidad. No exige que un sistema científico pueda ser seleccionado de una vez para siempre, porque siempre se ha reconocido que el cambio es parte y es lo único que realmente es una certeza. Segundo, hace que sea susceptible a la selección, porque puede entrar, es necesario que se cuestione. Tercero, puede ser refutado por ser un sistema científico empírico. Resulta que para poder hacer la falsabilidad se necesita que sea algo empírico. Hay una simetría entre la verificabilidad y la falsabilidad. Ya vamos a reconocer la diferencia de esos dos conceptos. A partir de enunciados verdaderos particulares se puede argumentar la falsedad de un enunciado universal, puesto que cuando algo es ley, empieza a aplicar para todos, pero cuando eso no aplica para todos, entonces ya se tiene que cuestionar si es ley. Criterio de demarcación. Acá es en este criterio de demarcación para reconocer si algo es verificable y si algo es realmente una ley o no, es necesario hablar sobre estos dos conceptos. Primero, la verificabilidad, que significa realizar pruebas para tener evidencias y crear teorías. O sea, la verificabilidad, cuando usted verifica, es cuando usted está creando algo, ¿sí? Y la corroboración es cuando usted está confirmando y fortaleciendo una afirmación. ¿Listo? Que era lo que hacía Popper. Entonces, Popper no hacía la verificabilidad, sino que hacía la corroboración. No creaba ciencia, sino que corroboraba a que las teorías fueran o no fueran verdaderas. La versión renovada del falsacionismo quería precisar y salvar las dificultades instrumentales y metodológicas, porque también puede que nosotros estemos falseando una teoría por no saber cómo utilizar los instrumentos o no saber si esos instrumentos son los que realmente llegan a la veracidad de obtener esos datos. Entonces eso también cabe anotar. Por lo mismo se debe partir de un facto, o sea, de una verdad para poder corroborar. El proceso de método deductivo de contrastación es la formulación de una hipótesis, idea o teoría, la creación de una hipótesis, la comparación con otras teorías y si implica un avance científico o no. Como tercero, contrastar de lo teórico a lo observacional. Cuarto, se contrasta para determinar en qué medida se enriquecen las nuevas consecuencias de la teoría y los requerimientos de las prácticas.
Quinto, los enunciados deductivos se comparan con los resultados de los experimentos. Sexto, si el resultado es aceptable o ha sido verificado, la teoría ha soportado el peso de la contrastación en primera instancia. Y como último, si el resultado es negativo, o sea, si las conclusiones han sido falseadas, dicha falsación revela que la teoría también es falsa. El falsacionismo y la corroboración, según Karl Popper, no son lo mismo, aunque están estrechamente relacionados. El falsacionismo es el criterio para determinar si una teoría es científica, mientras que la corroboración se refiere a la evidencia que apoya una teoría, pero no la prueba definitivamente. ¿Por qué? Es que resulta que también hay contrapeso contra los conceptos de Popper. Y entonces son dos razones donde no hay falsación. La primera, en la hipótesis ad hoc, que es cuando se protege una conjetura de anomalía. ¿Listo? Entonces es cuando hacen salvedades en las teorías, reconociendo que no todos tienen que aplicar lo mismo por alguna anomalía. Y también está la tesis de Duhem, que es una proposición, no es aislada, sino que la mayoría de veces deriva de un conjunto de hipótesis. Entonces, la negación puede ser un conjunto o una sola parte. ¿Qué quiere decir? Que la falsación, de pronto cuando se está corroborando una teoría, resulta que la falsación se puede ver no en un conjunto total, sino en una de las partes. Y como es una sola es una parte nomás, entonces no hay necesidad de falsear toda la teoría. ¿Listo? Que son como esos dos razones donde no hay falsación. Continuamos. Karl Popper se defiende reconociendo que no se puede comprobar una teoría, pero sí es posible refutarla, aunque no implique falsación absoluta, lo que mencionamos. A veces son las partes las que no coinciden o no son contrastadas de forma positiva, pero no significa que toda una ley esté mal. Si nos vamos al origen riguroso de las cosas, realmente no hay certezas absolutas, ni en la falsación, ni en la inducción, ni en la base empírica, puesto que todo es un constante cambio. Muchas gracias por prestar atención. Hasta luego.